revelado únicamente en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. Tenemos Romanos 11, del 25 al 26 y Efesios 3, del 3 al 6, ¿verdad? Y todo ese periodo le llamamos la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasa cuando termina la plenitud de los gentiles? O sea, cuando Dios determine venir en el rapto, entonces la iglesia es ¿qué? Raptada. Y esta es la segunda etapa de la primera resurrección. La primera resurrección fue con las primicias de la gavilla Jesucristo y nosotros con el rapto, ¿sí ve? Entonces ahí vemos claramente, la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, de acuerdo al contexto, en el cielo, vosotros también estéis. Entonces ese es el rapto. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 al 18 también nos lo habla, ¿verdad? Que el Señor descenderá del cielo con voz de trompeta, con voz de mando, y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Nuestros seres queridos, quienes ya han muerto en Cristo, entonces ellos van a resucitar primero, las almas serán reunidas junto con sus cuerpos en el aire. Y luego nosotros, si nos toca el rapto, seremos transformados y estaremos igualmente con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor allá arriba, ¿verdad? Y luego los creyentes vamos a tener aquí el tribunal de Cristo allá arriba, en donde se va a examinar los motivos por los cuales nosotros hicimos las cosas aquí mientras estuvimos en el cuerpo. Ya no se juzga el alma, porque el alma ya fue juzgada ¿dónde? En Cristo, y estamos salvos, estamos en el cielo. Dios va a ver la calidad de nuestras obras, va a haber pérdidas, va a haber pérdidas de recompensas o vamos a ganar recompensas, pero todos vamos a estar en el cielo. Inmediatamente ocurre el rapto, entramos al periodo de la tribulación. Hay un tiempo entre el rapto y la tribulación, un tiempo no determinado, ¿verdad? Lo que marca las 70 semanas de Daniel es que es el pacto que confirma ¿quién? El anticristo, en Daniel 9:27, ¿verdad? Y es donde se comienza la tribulación de 7 años y comienza nuevamente el reloj a rodar, la última semana de Daniel. ¿Qué va a suceder? Ahí le va a prometer a Israel paz y seguridad al anticristo, ¿verdad? Israel se desarma. Israel hoy en día está armada hasta donde usted quiera y hacen hasta pruebas cada ratico en caso de bombas nucleares o lo que sea, ¿verdad? Tienen pruebas de ensayo y a los mismos militares, a los civiles también les enseñan pruebas militares y todo esto para que estén preparados en caso de guerra. Y están preparados, tiene hasta un domo de protección de antimisiles aéreos que los protege como el 90% de los misiles que entran de Gaza o que entren del norte de Hezbollah. Por lo tanto, el anticristo los va a dejar con el tratado de paz y con la confirmación de paz. Ellos se van a sentir seguros. Como dice Jesús, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad vendrá después ¿qué? Destrucción repentina. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una coalición rusa islámica que van a querer siempre, como dice en el Salmo 83, borrar a Israel del mapa, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Junto con esas naciones islámicas, incluyendo Irán y Rusia, van a atacar a Israel y van a invadir. Y esa es una coalición que el anticristo ellos no van a estar muy de acuerdo con el anticristo, ¿verdad? Y entonces van a desafiar a las naciones del oeste, de las cuales sale el anticristo. Y es donde se forma la primera invasión de Gog y Magog, que se menciona en Ezequiel capítulo 38 y 39. Es la invasión ruso-islámica. No son todas las naciones, es solamente Rusia y naciones islámicas alrededor de ¿quién? Alrededor de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ahí el Señor se glorifica y salva a Israel claramente, ¿cierto? Los ejércitos son confundidos y son destruidos. De una manera, va a ser una derrota que solamente todo el mundo va a saber que es la mano de Dios que lo hizo, ¿verdad? Israel, muchos se van a convertir a través de esa gran derrota. Luego, ¿qué pasa? El templo también va a ser reconstruido, como se lo prometió, se lo promete el anticristo, ¿verdad? A Israel por el tratado de paz. Y quizás después de esta derrota islámica, el anticristo se eche los créditos de lo que Dios hizo y entonces se reedifica el templo. Luego tenemos nosotros la batalla de Armagedón.
Como ven allí, ella viene simultánea. El Señor baja e inmediatamente se encuentra con los ejércitos en Megiddo. Y esa es la batalla de Armagedón, la batalla de la decisión en el valle de Josafat. Ahí se reúnen todas las batallas, el río Éufrates se seca para que de Babilonia vengan todos los ejércitos de ¿quién? Del anticristo, y vienen coaliciones del norte, coaliciones del sur, coaliciones del occidente y del oriente con el anticristo. Son de todas las naciones contra Israel, se reunirán allí, ¿cierto? Y sabemos cómo empieza. 3 espíritus de manera de ranas salen ¿de quién? De la boca del dragón, de la boca de la primera bestia del mar, hablando del anticristo, y de la segunda bestia de la tierra, hablando de quién? Del falso profeta. Y van hacia los reyes de la tierra para precipitar el Armagedón, la locura del Armagedón. Allí el Señor entonces cumple lo que dice la palabra de Dios, va allí a pisar las uvas, ¿verdad? ¿Se acuerda que el Señor manda primero con las copas, manda unos ángeles? Y entonces las parábolas, ¿no? La una es tomada en juicio, una persona, dos están muriendo, dos mujeres en un molino, la una es tomada en juicio, el ángel la saca, la cizaña, y la otra es dejada para entrar en el reino, ¿verdad? Entonces, así es como va a poner el trigo en las gavillas. Entonces entran ¿en dónde? En el reino. Entonces, allí el reino va a estar poblado ¿por quiénes, hermanos? Bueno, va a estar poblado por personas creyentes de la tribulación que entran con cuerpos naturales, y ellos se van a casar y van a poder tener hijos ¿durante qué? Durante el milenio, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir así, ¿no? Ahí está el milenio, a ver si sale el milenio. Sí, ahí está el milenio. Entonces, tenemos primero gente con cuerpos naturales. Segundo, también tenemos personas que van a ser resucitadas del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí tenemos entonces nosotros lo que llamamos la tercera etapa de la resurrección. La primera fue con Jesús, la segunda con el rapto, y la última y tercera etapa de la primera resurrección son los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Son resucitados. Daniel 12 nos dice, y los muertos el polvo devolverá a sus muertos, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37 dice que habla de una resurrección de los huesos secos, ¿verdad? Y que son levantados y espíritus puestos en ellos. Entonces, obviamente, entonces ahí te tiene los de cuerpos naturales que vienen de la tribulación, se van a multiplicar durante el milenio, y tienen unos con cuerpos glorificados, los del Antiguo Testamento, que son resucitados, y también tiene usted todos los santos de la tribulación que fueron muertos a manos del anticristo, incluyendo los mártires de la tribulación, ¿verdad? Son también resucitados con cuerpos glorificados y entran al milenio. Y nosotros que vinimos con el Señor ya con cuerpos glorificados después de 7 años en el cielo, 7 años más, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto es el tiempo después del rapto y entre la tribulación y el rapto. Y entonces nosotros vamos a entrar allí al milenio, ¿verdad? Y esa es la primera resurrección. Y cuando el Señor, bienaventurado el que hace parte de la primera resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene ninguna potestad con nosotros, amén. Como dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? O sea que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Entonces luego en el milenio, pues los niños van a crecer, los que son nacidos ¿de quién? Los que son nacidos de los creyentes que entraron con cuerpos naturales, y ellos van a tener que tomar una decisión acerca del Mesías. Durante el milenio muchas cosas van a ser transformadas, como la naturaleza de los animales, el león junto con la oveja, el niño va a poder coger la víbora y no le va a picar, ¿verdad? Va a ver, la naturaleza va a ser totalmente cambiada de cierta manera. Pero todavía en el milenio hay muerte. ¿Por qué? Al principio del milenio, el anticristo y el falso profeta son apresados y llevados ¿a dónde? Son lanzados vivos al lago de fuego. Son los primeros habitantes del lago de fuego, ¿cierto? Y Satanás es apresado al principio del milenio. ¿Por qué es apresado? Para demostrarle a la humanidad que nace durante el milenio que con la sola naturaleza pecaminosa y habiendo un perfecto gobierno de Cristo gobernando con vara de hierro, ¿verdad? Aún así, el hombre va a querer rebelarse contra Dios. Al principio le van a obedecer de dientes para afuera, como quien dice externamente, pero después se van a rebelar. ¿Por qué? Porque Satanás es soltado, se suelta Satanás a lo último del milenio, casi a lo último del milenio,
y es dejado suelto por un tiempo para reunir la segunda batalla de Gog y Magog. Pero esta es diferente a la primera que vimos al principio de la tribulación. ¿Por qué? Al principio de la tribulación eran solamente naciones islámicas con Rusia. En esta de Gog y Magog que vamos a ver aquí en la gráfica, en esa va a reunir él todos los inconversos de todo el mundo, ¿sí? No solamente una nación, sino de todo el mundo. Y los va a levantar en una revuelta contra el Señor, pero el Señor los destruye con la espada de su boca, ¿verdad? ¿Qué pasa después de eso cuando destruye a todos los incrédulos allí? Pues entonces tenemos el gran trono blanco, ¿verdad? Y en el gran trono blanco es la segunda resurrección de condenación, ¿sí? ¿Se acuerda que el Señor dijo que hay dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación? Y obviamente aquí en el gran trono blanco todos los libros son abiertos y cada uno es juzgado conforme lo que estaba escrito en los libros. Pero solamente hay un libro que determina realmente si la persona va al cielo o no va al cielo. ¿Y cuál es ese? El libro de la vida. Y dice allí que el libro fueron abiertos y la muerte y el Hades, dice la palabra de Dios, dieron sus muertos. La muerte da el cuerpo y el Hades da el alma y se ponen juntas. ¿Y qué pasa entonces? Cada uno es juzgado conforme a lo que está escrito en los libros, plural, pero los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados ¿a qué? Al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Solamente los que creyeron en Cristo. Es solamente un pecado el que condena al hombre, y es el no haber creído en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que se levantó entre los muertos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? Puesto que no aparecen en el libro de la vida, Dios los va a mandar ¿a dónde? Al lago de fuego. Y en el lago de fuego hay intensidad de condenación. Jesús dijo que era más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para los que estaban viéndolo a él como Mesías con sus propios ojos y lo rechazaron. A mayor revelación de Dios rechazada, mayor será la condenación en el lago de fuego, ¿verdad? Por eso se abren todos esos libros, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar de eso? Es lo que vamos a estudiar ahorita, y estamos estudiando la última etapa, que es la eternidad, la nueva Jerusalén. Y vamos a ver cómo Dios restaura todas las cosas, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ya no hay diablo, ¿verdad? En los dos primeros capítulos de Génesis no hay diablo, no hay maldad, no hay pecado. En los dos últimos capítulos de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, lo mismo, ¿verdad? No hay más Satanás, no más diablo, no más pecado, y hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pasemos entonces a ver Apocalipsis 21, del 1 al 27, mirando hacia el futuro, hermanos. Amén. Nosotros tenemos un futuro glorioso, aquel futuro que Dios ha puesto por delante para nosotros, ¿verdad? Apocalipsis 21, del 1 al 4, por favor, hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron, hermano, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, el Señor nos hace mirar hacia el futuro, hacia nuestra futura morada, ¿cierto? Aquella morada que vio Abraham, ¿cierto? Quien habitaba con sus descendencia, ¿verdad? Con Abraham y con Jacob y todo eso en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudad no terrenal, sino una hecha ¿por quién? Por la mano de Dios. Gloria a Dios. Entonces, él estaba mirando aquella que iba a venir del cielo. Juan predijo un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí podemos ver cómo va a ser, ¿verdad? Toda esta tierra va a ser consumida en fuego, y he aquí una tierra nueva, dice el Señor,
nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo. Y gloria a Dios, nosotros estamos mirando hacia allá porque todas las cosas van a ser restauradas. Acuérdense que la tierra fue sujeta a maldición. ¿Se acuerda que lo primero que maldijo Dios en el jardín del Edén, qué fue? Fue la tierra, ¿verdad? Maldijo la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice claramente que nosotros estamos aguardando la redención de los hijos de Dios, de la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1a. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué bueno que Dios le mostró a él las cosas por venir, ¿cierto? Las cosas que sucederán después de estas. El rapto de la iglesia, después entonces tenemos la tribulación, tenemos la segunda venida de Cristo, y después de la segunda venida de Cristo el milenio, y ahora también el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Entonces vemos claramente que Él lo vio. Tenemos el testimonio de aquel que también caminó con el Verbo encarnado, Jesucristo, y ahora nos está mostrando una nueva creación que Dios tiene para nosotros. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan describió casi casualmente el cielo nuevo y tierra nueva, el futuro hogar de la humanidad redimida. Esta no es una descripción en detalle, pero nos dio lo suficiente para que nosotros podamos tener confianza de aquella morada que tiene el Señor y aquel futuro que nos tiene por delante en la eternidad. Juan vio una futura tierra nueva bajo el horizonte de un nuevo cielo. Imagínense qué maravilla ver eso, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros no solamente lo vamos a ver, vamos a estar allí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Pero tenemos ese es algo inconmovible, ¿verdad? Que nunca va a ser movido por nada. ¿Por qué? Porque Dios lo va a poner eternamente y para siempre. Mateo 11, 25, por favor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Y las revelaste qué? A los niños. Todo creyente representa un niño de esos, ¿verdad? Que ahora nos da a conocer la sabiduría de lo alto, ¿cierto? Sabiduría que los hombres de este mundo no conocieron, ¿verdad? Porque si lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado a Él. Cristo una vez usó la combinación de dos términos, cielo y tierra, para describir la totalidad de la creación. En la oración Él dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. De igual modo, Juan describe aquí a toda la nueva creación de Dios, ¿sí? El término nuevo, kainos en griego, carga la idea de algo hecho recientemente y sin uso. No una renovación de lo antiguo, sino una nueva creación completamente pura e intacta, hermano, ¿sí? Él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? Él no vio, es una transformación de lo que va a ser, de lo que era esta tierra, sino una nueva, porque esta pasó, dice la palabra de Dios. Y aquí Él ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, 1b, y nos dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Juan nos presenta nuestra patria en espera. La palabra cielo o uranos en griego describe al espacio visible, las estrellas y todas las huestes celestiales, lo que llamamos el espacio exterior. El espacio exterior. Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos claramente
en la segunda venida de Cristo, cómo Él viene del cielo, ¿verdad? De ese cielo estelar y viene al cielo atmosférico, a la segunda venida, a la tierra. Sabemos que hay 3 cielos, ¿verdad, hermanos? El primer cielo es el atmosférico, ¿cierto? El que contiene todo nuestro oxígeno y cubre la tierra protegiendo los rayos solares. Luego tenemos el segundo cielo, que es el cielo estelar, y luego tenemos el tercer cielo, que es a donde subió Pablo y se le fueron comunicadas cosas inefables, ¿verdad? Que eran donde el paraíso fue trasladado al cielo. Entonces vemos muy claramente que aquí el Señor está mostrando un cielo, o Uranos en el griego, que describe el espacio visible, las estrellas y todas sus huestes celestiales. Todo hecho nuevo, hermano. Imagínense esto, la magnitud de la creación de Dios y el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Así como el Señor dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, aquí está creando un nuevo cielo y una nueva tierra. Wow, póngase usted a imaginarse esa majestuosidad y ese poder del Señor en la creación, ¿no? Haciendo esta nueva creación allí. Cielo o Uranos también puede referirse a la atmósfera o al cielo sobre la tierra en los pájaros vuelan. O sea, se refiere a todo lo que nosotros podemos ver. Yo vi. Todo lo que es visible, esto lo hizo Dios nuevo otra vez, ¿verdad? Porque lo demás lo va a desintegrar y va a desaparecer. Entonces vemos muy claramente, veamos que es donde los pájaros vuelan. Ejemplo, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, es tremendo. Así como nos exhorta el Señor, ¿verdad? Y ahí muestra muy claramente refiriéndose al cielo donde las aves vuelan. El 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Más los señales de los tiempos no puede. ¿Para qué Dios hizo inicialmente las estaciones y todo eso, los cielos? También para que el hombre pudiera tener una cronología del tiempo y pudiera saber muy bien las estaciones del año, ¿verdad? Para eso también fueron creados los cielos, que nosotros vemos el cielo atmosférico. Y obviamente ellos no podían discernir si podían discernir claramente los cielos, cuando era cosecha, cuando venían las estaciones, y no pudieron discernir, de acuerdo a las profecías, su aparición, imagínense. Uranos también describe al tercer cielo, la morada de Dios. Mateo 10, del 32 al 33, por favor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos muy claramente que el cielo o Uranos no solamente abarca el atmosférico, sino también el estelar, pero también el celestial. Lo que nos da a entender, hermanos, que nosotros vamos a tener acceso a toda la dimensión de Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios mismo va a morar con los hombres. El nuevo cielo probablemente incluirá a todas 3 de estas áreas, hermano. ¿Sí? Todas 3 de estas áreas. Apocalipsis 21, 1c. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? No va a haber más mar. La tierra va a ser totalmente un globo, el globo terráqueo va a ser totalmente de tierra, ¿verdad? No va a haber nada que sea mar. Y la primera tierra pasaron. La tierra, así como la conocemos, desaparecerá. Dios dice: he aquí yo hago nuevas todas, no algunas, digo todas, ¿qué? Las cosas.
A fin de que venga lo nuevo, lo viejo debe ¿qué? Desaparecer. Así como el antiguo pacto, cuando una vez muere el testador, queda abrogado, ¿verdad? Y se ha establecido el nuevo pacto con Jesús. Lo mismo, entonces, la primera tierra debe desaparecer y la nueva debe, entonces, aquí el Señor la crea, ¿verdad? Sabemos que otras escrituras, que los actuales cielo y tierra pasarán, ¿cierto? Sabemos por otra escritura que los actuales cielo y tierra pasarán. Mateo 24:35. Según Pedro, siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro 3, del 7 al 12. Vamos a leer primero Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tremendo. O sea, nos muestra a nosotros claramente el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, mostrando de que este mundo y este universo que nosotros vemos es temporal, va a ser quemado, va a ser fundido. Y aquí Juan está describiendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Segunda de Pedro 3, del 7 al 12, por favor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces vemos claramente el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor empieza con la tribulación y termina al final del milenio. Y al final del milenio, después de eso, dice él que él vio que un cielo nuevo y una tierra nueva después del gran trono blanco. Entonces vemos muy claramente que el Señor nos dice de qué manera piadosa debemos nosotros de caminar. Si el Señor no ha todavía regresado por su iglesia y no ha pasado todavía la tribulación y no ha regresado físicamente a poner su pie en el monte de los olivos, es porque Él no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cambien su mentalidad y pongan su confianza en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos únicamente, ¿verdad? El hombre es salvo por la sola fe en la obra completa y suficiente que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Su muerte y resurrección. Entonces claramente nos muestra eso. Vamos a leer otro, Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al fin y al cabo, por la palabra de Dios, ¿cierto? Por la palabra de Dios, las cosas visibles fueron hechas de lo invisible, dice la palabra de Dios, ¿cierto? En el principio era Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, y ¿qué dice la palabra de Dios? Y todas las cosas subsisten por su poder, ¿cierto? Y por su palabra. También nos dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios habló con su palabra y las cosas se formaron, ¿verdad? Entonces vemos el poder de la palabra de Dios que permanece para siempre. Este cielo y esta tierra van a pasar, hermanos, pero su palabra no va a pasar, amén. Su palabra permanece para siempre y vemos un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor nos va a dar. Apocalipsis 20:11, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense, cuando al final entonces del milenio, estas personas, viene la resurrección de todas las personas desde Caín hasta el último habitante de la tierra, ¿verdad? Y la tierra huyó de ellos y el cielo también, y ellos fueron juzgados allí, hermano. Imagínense el temor,
mejor dicho, el crujir de dientes de ellos, el temor de ver semejante expectación y estar ante el trono de Dios. ¿Sí? Y luego ser lanzados al lago de fuego. O sea, es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, hermano, imagínense. ¿Sí? Tremendo. Pero ahí está muy claramente, el cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Así va a ser, la tierra va a ser quemada, va a ser fundida, esos elementos se fundirán, dice la palabra de Dios. Claramente, ¿no? Las cosas movibles, todo esto va a ser, ¿para qué? Para dar lugar a lo inconmovible. ¿Hablando de qué? De el cielo nuevo y la tierra nueva que vienen. Así es que va a terminar esta tierra, ¿verdad? Este sí es el problema climático que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Pero el Señor todo lo hace nuevo otra vez, hermano, amén. Aunque el milenio será un tiempo de superproductividad con la maldición eliminada en gran parte y el desorden de la tribulación limpiado, Dios todavía planea darnos un universo totalmente nuevo, hermanos. ¿Sí? Todo lo que ha sido tocado por el pecado será purgado. Y he aquí, todas las cosas serán hechas nuevas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por favor, Salmo 102 del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahí está claramente, nos dice la palabra de Dios. También Hebreos, le voy a leer yo, Hebreos 1 del 10 al 11, al 10 al 12, nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Obviamente, bueno, esta referencia está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros una vez por todas, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces en un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros que todas las cosas van a ser hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Por qué? La primera tierra, cuando fue maldecida, ¿verdad?, con el pecado de Adán, la tierra fue sujeta a maldición. La naturaleza se levanta contra el hombre. ¿Por qué vienen los terremotos, los tsunamis, todos los fenómenos naturales, que nosotros llamamos naturales, pero son producto de la caída, ¿verdad? ¿Es por qué? Es por la tierra que ha sido maldecida, ¿verdad? Porque Jesús dice que a medida que antes de venir de su venida tiene muchas señales. Dice que van a haber terremotos en diferentes partes del mundo y todas estas cosas, ¿verdad? Van a incrementarse. Los sismólogos hoy en día dicen que el incremento de terremotos a nivel mundial se ha incrementado como nunca antes en la historia, ¿verdad? Desde que ellos tienen la metodología de cómo medirlos. ¿Por qué será? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿cierto? La tierra ahora está gimiendo, esperando que la aparición gloriosa de los hijos de Dios, ¿cierto? Porque esta va a desaparecer y Dios nos va a dar una nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Isaías predijo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, para siempre, amén. Isaías 66, 22. Hermano, es fascinante ver eso, ¿verdad? Es fascinante ver eso, porque imagínense, ¿cuántas veces, yo le pregunto a ustedes, cuántas veces la tierra llegó a ser cubierta toda por agua? ¿Cuántas veces? ¿Quién dice? ¿Ah? Una sola vez, ¿verdad? No, 2 veces, hermanos. Sí, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y después hizo los continentes, ¿verdad? Luego, ¿con qué? Con el diluvio, la cubrió nuevamente, pero siguió siendo la misma tierra, ¿verdad? Los mismos terremotos, las mismas cosas, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra es totalmente diferente. La primera tierra, en el primer día de la creación, ¿cierto?, fue creada como un globo totalmente de agua,
a comparación a la nueva tierra, es totalmente sin mar. Amén. O sea, es un contraste totalmente diferente. Es una nueva creación y todo lo que Dios hace es perfecto, es maravilloso, es glorioso. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Así es, hermano. Es maravilloso. Y el mar ya no existía más, nos dice la palabra de Dios. ¿Sí ve? La nueva tierra tendrá un nuevo paisaje que no incluye las grandes masas de agua. Así como Dios nos sorprendió con esta aún creación que a pesar de la maldición vemos su mano creadora, ¿cierto? Porque nos dice el salmista, Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cada día emite sabiduría al hombre, ¿verdad? La tecnología, cuando usted mira por el microscopio y ve las cosas, y es un universo magnífico, el DNA, el ADN y todo esto, es un universo interno. Ahora, ¿cómo será el macro? El cielo mismo, ¿verdad? Y aún así el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Increíble. Y eso con una tierra sujeta a la maldición, ¿cierto? Imagínense cómo era antes de la caída. Totalmente, mucho mejor de lo que nosotros lo vemos hoy. Pero esta es aún mejor que la que se hizo inicialmente, ¿verdad? Porque Dios sabe muy bien cómo se hacen las cosas y nos va a sorprender a todos, hermanos. A todos vamos a quedar sorprendidos, maravillados. Glorificaremos al Señor por una eternidad, porque lo que Dios hace siempre es bueno y excelente, hermano. Perfecto es. Apocalipsis 21:2 y nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de qué? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada ¿para qué? Para su marido, ¿cierto? Juan también tuvo el privilegio increíble de previsualizar la ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Que muy posiblemente va a ser del tamaño de ¿qué? De un gran tamaño, gigantesca, hermano, ¿cierto? Es algo que después el hermano Juan nos va a hablar acerca de las medidas de ella, ¿verdad? Es gigantesca, va a tener la misma medida de altura como de anchura y como todas las dimensiones van a ser como si fuera un cubo. Algunos dicen que quizás como manera pirámide, pero yo pienso que más bien se ajusta a un cubo, ¿verdad? Tremendo, gigantesca, la nueva Jerusalén, algo que nosotros jamás hemos experimentado en esta vida, lo que vamos a experimentar en ese cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén. Esta es la que buscaba Abraham. Apocalipsis 21:2a, y nos dice allí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Juan describió la ciudad como una novia hermosamente vestida y preparada para encontrarse con su marido. En el momento de la escritura de Juan, la ciudad terrenal de Jerusalén había dormitado en ruinas durante casi 25 años. Acuérdese que en el año 70 fue destruida, ¿verdad? Y más o menos en el año 95, 96 fue que se escribió el libro de Apocalipsis. Entonces ya han pasado 25 años a partir del hecho. Ahora él está viendo una nueva Jerusalén. Está anunciando una nueva Jerusalén, ¿verdad? Sí, el Señor va a gobernar por 1000 años en el milenio desde Jerusalén, ¿verdad? La hará la capital del mundo, tal cual como lo promete en su palabra. Pero aquí es la nueva Jerusalén, es una creación totalmente diferente, hermanos. Juan describió la nueva ciudad estando totalmente construida y flotando hacia abajo desde el cielo. O sea, para nosotros es algo difícil de concebir, pero así nos lo está describiendo el mismo Juan que lo vio. Yo, Juan, vi estas cosas, también nos dice la palabra de Dios. La ciudad será separada del cielo nuevo, ya que bajará del mismo. ¿Sí? Bajará del mismo. Apocalipsis 21:2b. Descender del cielo de Dios. Él la vio descender del cielo de Dios. Este lenguaje representa el descenso deliberado de la ciudad, reminiscente de una novia hermosa que baja el pasillo hacia su novio con un entusiasmo
que con entusiasmo le espera. 1 Corintios 2:9, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que aman, ¿sí ve? Hablando del contexto de la futura glorificación. Esto, hermano, corresponde a nuestra futura glorificación. Imagínense la gente que nació durante el milenio, o la gente que entró de la tribulación con cuerpos naturales y el milenio. Y que cuando todos estemos en el milenio, ¿verdad? Para nosotros va a ser una etapa más de sorpresa cuando veamos este cielo nuevo y tierra nueva. Increíble, hermano. Y por una eternidad. O sea, sorprendente. Esta nueva ciudad es la que Abraham anhelaba. Hebreos 11 del 8 al 15. Por favor, hermano. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Imagínense, ellos lo que lo animaba a continuar una fe en la fe, a continuar viviendo en victoria en la fe, ¿verdad? Durante su ministerio terrenal era que la esperanza futura que él veía por delante, esta nueva Jerusalén, buscaba la celestial, y por eso no le importaban las incomodidades mientras andaba de tienda en tienda, ¿verdad? Mientras el Señor se lo mostraba qué es lo que le iba a dar, ¿verdad? Porque él sabía muy bien que buscaba no esa, sino que una celestial, hermano. Una celestial. Hermano, es increíble, ¿verdad? Increíble. Yo no sé, hermano, pero nosotros como creyentes debemos de andar con dicha esperanza, ¿cierto? Porque nosotros aguardamos ese nuevo cielo y esa tierra nueva. Nosotros tenemos un futuro por delante. Y si nosotros ponemos las miras en las cosas de arriba, hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra vida acá, cualquier prueba que afrontemos va a ser llevadera. ¿Por qué? Porque, como dice en Romanos, ¿verdad? Él iba en esperanza contra esperanza, hermanos. Y yo pienso que eso es lo que nosotros necesitamos como creyentes, no solamente ser salvos por la fe en Jesucristo, habiendo creído que Cristo murió por nuestros pecados y entonces los muertos, sino que cada día considerándonos muertos al pecado y vivos para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vivir la vida de resurrección espiritual que nosotros tenemos y vivirla con esperanza, esperanza contra esperanza, por medio de la fe. Se ve ese anhelo, escúchame bien, padres, en sus vidas, se ve el mismo anhelo que tenía Abraham en sus vidas, de aquella ciudadanía que usted ya tiene, porque somos ciudadanos de los cielos, se le ve diariamente en su vida. Tus hijos van a decir qué clase de ciudad tú estás anhelando, la terrenal que estás viendo ahora o la celestial, de la manera como tú camines por la fe. ¿Sí? Y yo espero, hermano, que seamos como Abraham, ¿verdad? Que sus hijos vieron en su padre, Isaac vio en su padre al mismo Señor caminando en él, de tal manera que veía la esperanza gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros cuando caminamos según el Espíritu, hermano, podemos manifestar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno de eso es paz, paciencia, benignidad, todo esto, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo necesita ver, hermanos. También nosotros deberíamos esperar con confianza a esta ciudad. No es pues que nos dice en Hebreos 11:1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No todo creyente alcanzó un buen testimonio. Mire Lot, ¿cierto? 2 hombres, 2 visiones. Pero Lot, y los 2 creyentes, hermano, ¿cierto? Pero Lot puso su mirada en las cosas de la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se le dio certeza certeza de algo que él esperaba? No. Él esperaba por el hoy. Él solamente luchaba por el hoy y por enriquecerse y comercial y por las cosas de este mundo, ¿verdad? Y mire cómo terminó, ¿cierto? En cambio, Abraham dijo, escoge donde quieres ir porque ya nuestros siervos se pelean con los tuyos. Mejor coge tú. Mira, no está toda la tierra por delante. Ahí muestra muy claramente que Abraham tenía puesta la mira en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, no en la tierra. Ya Dios le había dicho que le iba a dar desde el Éufrates hasta el este, pero él le dijo, no tenemos toda la tierra por delante, escógelo donde tú quieras, porque él tenía su mente puesta arriba, hermano, arriba, ¿cierto? Pero Lot la tenía abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué convicciones dejó Lot a su familia? Ninguna. Ya cuando por último, ya por gracia, le mandan los ángeles para rescatarlo de Sodoma y Gomorra, se vuelve predicador que nunca ha sido y le dice a su familia y se le ríe. Sí. Sí, salvo por gracia, hermano, porque este justo Lot, dice la palabra de Dios, afligía su alma cada día con la nefasta estilo de vida de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero su descendencia, ¿quiénes fueron? Los enemigos de Israel, hermano. Se allegó con sus 2 hijas, incesto ahí, hermano, ¿y qué pasó? Y nacieron lo que son moabitas y hititas y toda esa gente que vivió en la... No dejó descendencia, hermano. Salvo, sí. Mi pregunta, ¿vivió miserable? Sí, y siendo creyente. Tú puedes vivir miserable y siendo creyente, hermano, pero es tu opción. Porque si tú no caminas por fe, no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Nos dice la palabra de Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vemos ahí claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y que es galardonador de las cosas que Él dice, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo estamos caminando hoy? Esa es la exhortación. Hebreos 12, del 22 al 23 nos muestra la vida que vivieron estos hombres. Por favor, ¿lo lees? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esas son las personas que nosotros nos hemos relacionado ya, hermano. Tenemos una diferente ciudadanía. Somos embajadores. Estamos representando al Rey. Estamos representando al Creador del universo. Estamos representando al Hijo de Dios aquí en la tierra. Dios no tiene otra carta de presentación ante el mundo que tú como epístola. No escrita por letra, sino por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Pero debemos de predicar el Evangelio a diestra y siniestra. Y no solamente predicarlo, sino vivirlo diariamente. Amén. Vivirlo diariamente. También Hebreos 13, 14, por favor. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La porvenir. ¿Qué dirán nuestros hijos cuando muramos? No, yo quiero seguir continuando la visión que mi padre tenía. Que él no buscaba esta tierra, sino la porvenir. ¿Sí? Apocalipsis 12, 12. Dispuesta como una esposa ataviada, esta nueva Jerusalén, para su marido. Cristo usó este mismo verbo preparado, etoimazo, para describir su ida, para preparar un lugar para nosotros en el cielo. Juan 14, 2 al 3, por favor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire la aseguranza. ¿Está su corazón turbado hoy? ¿Cierto? El de los discípulos estaba turbado, porque él les había dicho que era necesario que fuera a Jerusalén y fuera entregado y crucificado, ¿verdad? Y que se levantara el tercer día. Y ellos estaban turbados, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Estás turbado por alguna cosa hoy? ¿Cierto? Mira lo que el Señor está preparando para nosotros, amén. Y dice, y vendrá y os tomará a sí mismo para que donde Él esté en el cielo, vosotros también estéis. Ese es nuestro hogar, ese es nuestro destino. Nadie nos puede separar, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, del amor de Dios en Cristo Jesús, hermano. Ni la muerte misma, hermano, porque nuestra muerte es victoria, hermano. El autor de Hebreos también usó el verbo etoimazo para describir la obra de Dios en la Nueva Jerusalén, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Hebreos 11, 16. Hebreos 11, 16. Entonces nuevamente ese verbo etoimazo de preparado. Juan podría haber usado el verbo más común para construcción, oikodomeo, como en la construcción de un edificio o una ciudad. Pero ese verbo no habría descrito la construcción determinada y deliberada de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Mateo 7, el 24 al 26, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces vemos ahí ese otro griego que dice oikodomeo. Ok, vamos a orar y ahora continuamos con la segunda partecita que me queda faltando un pedacito. No es mucho lo que me falta. ¿Lo termino? Faltan 3 páginas. Muy bien, vamos a esperar entonces. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los alimentos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque en realidad tú nos enseñas con la palabra, Señor, a vivir por fe y no por vista, Señor. Gracias, Señor, porque en realidad ese futuro que tú tienes por delante, Señor, nos anima, Señor. ¿Y cómo podríamos nosotros ignorar semejante profecía que tú nos estás dando por delante, Señor? Tú nos estás dando todas estas cosas de tal manera que podamos nosotros poner la fe en las evidencias de tu palabra, Señor, que ella es fiel y verdadera. Tus promesas son perfectas, tus promesas se cumplen, Señor. Y gracias, Señor, porque se han cumplido desde el momento que pusimos aún nuestra fe en ti, Señor, cuando tu palabra vino y nos trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y ese día fue cuando nosotros entendimos que éramos pecadores, Señor. Entendimos que no había obra humana que nos pudiera salvar porque somos imperfectos. Pero también entendimos que tú hiciste una obra perfecta, una vez para siempre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo muriendo por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitando entre los muertos conforme a las Escrituras, Señor. Para que el pecador pueda ser justificado delante de Dios. Para que el pecador pueda ser vestido con el Espíritu Santo, con la santidad de Dios, para que el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios, se requería la muerte del testador, quien es Cristo. Y a través de la muerte del testador es que nosotros tenemos herencia con los incluyendo esta nueva creación. Te pido pues, Padre, que nos ayudes a nosotros a poner la mira en las cosas de arriba. Y si hay una persona que no ha creído en Cristo, que hoy se arrepienta, cambie su mentalidad y ponga su fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario, porque allí su pasado ya ha sido perdonado, ya todos sus pecados han sido perdonados, y todo lo que la persona debe hacer es creer que Cristo ya murió en su lugar en aquella cruz y que por su resurrección ya ha sido justificada o justificado, que todo lo que la persona debe hacer es creer en Él únicamente para tener un nacimiento espiritual y así poder tener herencia con los santificados aún en esta nueva creación que Dios tiene para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.